Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy continuamos con la serie Una verdadera prueba de fe. Estamos hablando de una gran historia. La historia de un hombre llamado Filemón, al cual le llega una carta escrita por un gran amigo, el apóstol Pablo. Una carta que, además de saber cómo él estaba, era una carta escrita desde su propio corazón, en donde le habla a Filemón pidiéndole un favor muy importante, un favor de esos que podríamos llamarlo de vida o muerte, pues tiene que ver con el corazón. Y lo que compete al corazón hay que darle urgencia. Pero antes de que sigamos en esta serie maravillosa, quiero invitar a todos los que se encuentran en la ciudad de Bogotá, junto a mi amada esposa, el domingo 31 de julio a las 4 de la tarde. Nos vamos a dar cita con todos los que reciben los devocionales justo a tiempo. Vamos a hacer un servicio, vamos a compartir una palabra especial y quiero orar por ti. Vamos a estar en la calle 187, número 2085. Calle 187, número 2085. En el centro comercial Plaza Norte. Allí hay un salón que es el Salón Palace de Classic Club. La entrada es completamente libre, pero es importante que apartes tu cupo. Puedes escribirnos al WhatsApp 300-871-0569, 300-871-0569. Y el domingo 31 de julio, 4 de la tarde, nos damos cita en ese lugar para compartir la palabra del Señor. Así que si estás en Bogotá, no te pierdas este tiempo en el que vamos a conocernos y a recibir un tiempo en el Señor. Hoy me encuentro desde la ciudad de Bogotá y estoy observando una vista hermosa. Bueno, más precisamente estoy en Chía, allí compartiendo con unos pastores amigos. Y desde aquí, mirando hacia la ventana, me quedo pensando en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su amigo Filemón. Ya como lo mencionamos en el devocional pasado, Filemón era un hombre de fe, era un hombre líder de una iglesia en Colosa. Era un hombre que gozaba de muy buena reputación junto a su esposa Apia. Y era un hombre de familia. Sin embargo, hay momentos en que nos toca afrontar ciertas situaciones, ciertas realidades que no nos gustaría vivir, porque, entre otras cosas, ¿a quién le gusta el confrontamiento? ¿A quién le gusta ponerse cara a cara con alguien y decirles que tú me dijiste esto y aquello? Sin embargo, a los problemas y cuando se presentan los problemas entre personas, no hay que hacerles el quite. No hay que escondernos o excusarnos detrás del pensamiento, es que yo me voy a portar de ahora en adelante bien con esta persona y todo va a cambiar. Pero si no hay un acto de arrepentimiento, si no hay un acto de confrontación en amor, en donde se reconozcan cada una de las partes que ha fallado, no se puede empezar de nuevo. Seguirá el pasado atormentándonos y como una piedra en el zapato o en el camino, servirá de tropiezo para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Por eso ayer aprendimos un poco de la vida de Filemón, pero hoy vamos a ver al segundo hombre de esta historia, aquel hombre que se convirtió en el centro de esta carta junto con Filemón por lo que sucedió en su vida. Filemón capítulo 1, desde el verso 8 hasta el verso 12, mira lo que dice. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Es la continuación de la carta que le escribe Pablo a su amigo Filemón. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor.
Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¡Wow! ¿Quién era Onésimo? Muy bien, Onésimo era un esclavo que trabajaba en la casa de Filemón. Filemón vivía ciertamente bien y tenía trabajadores a su cargo. Onésimo era uno de estos. Quizás era uno de sus hombres de confianza. Alguien que llevaba muchos años con él. Digamos que podría ser parte de la familia, porque cuando alguien trabaja contigo tantos años, se vuelve parte de tu familia. Esto era Onésimo para Filemón. Y creo que sentimentalmente o emocionalmente los unía mucho. Más que de pronto un esclavo, un trabajador, podría ser su confidente, un hermano, un amigo. Y le doy esta pixelada de importancia a la vida de Onésimo y Filemón porque la Biblia se lo da. Si no fuera importante el proceso que ellos vivieron, yo creo que Dios no hubiese permitido que este único capítulo de esta carta se escribiera y se estableciera dentro de los libros de la Biblia. Así que creo que tiene relevancia porque, entre otras cosas, es un tema que compete al corazón, que compete al alma, que compete a la manifestación de los hijos, de los que realmente han cambiado y han recibido una nueva vida en Cristo. El Evangelio es de cambios y es práctico. Así que tenemos a un hombre que era líder de una iglesia, que era muy respetado, y tenemos, llamémoslo su amigo, por no darle la connotación solo de esclavo, llamado Onésimo, quien, pues en ese tiempo, la única manera de poder ser libre era que su señor o su jefe lo dejara ir en libertad. Sin embargo, un día como cualquier día normal, llegan a ponerle la queja a Filemón de que Onésimo ya no se presenta porque sencillamente huyó de casa. Si Filemón se hubiese amparado en la ley lo respaldaba, y el respaldo de la ley era que cualquier esclavo que huía de casa, pues al ser encontrado merecía morir, y el jefe o el dueño tenía toda la libertad de castigarlo o meterlo a la cárcel, o si quería, quitarle la vida. Onésimo, la Biblia no menciona que lo lleva a huir, pero se va de casa. Se va huyendo buscando libertad, pero se está lanzando una soga al cuello. Porque entre otras cosas, cuando Dios quiere darte algo, lo hace de la manera correcta y no hay que incurrir a ciertas situaciones para mentir y luego decir, Dios me hizo libre o estoy disfrutando de las bendiciones de Dios. No, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que Onésimo estaba haciendo era añadiendo un acta de muerte para su vida. Pero a pesar de todo esto, a él no le interesó y se fue. Sin embargo, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Cuando Dios tiene un plan contigo, aunque huyas y aunque trates de pensar que nada pasó, Dios lo va a sacar a la luz, pero con el fin no de hacernos sentir mal, sino realmente llevarnos a un verdadero arrepentimiento, que nos lleve a un verdadero perdón y a ser verdaderamente libres. Así que
Este hombre Onésimo se va y al parecer llega a Roma, por aquellos lados. No sabemos si precisamente conoció de Pablo en la cárcel, pero es lo más probable. Así que, a pesar de que huyó buscando la libertad, cayó en la cárcel y allí se encuentra con Pablo. Escucha a Pablo predicar y una de esas palabras que confronta, que llega al corazón. Onésimo reconoce que ha fallado, pide perdón a Dios y decide optar por una nueva vida. Filemón ya tenía una nueva vida. Filemón ya era un hijo de Dios, ya predicaba la palabra. Pero esto que le hizo Onésimo le pesó en el corazón, porque entre otras cosas no somos de hierro. Y tenemos que reconocer, seas pastor, sea evangelista, sea una persona que se congregue, cuando pasa algo en la familia, nos duele. Nos duele. Pero ¿qué hacemos con ese dolor? Es lo interesante. El problema no es que te duela, el problema no es que te sintiste mal, el problema no es que esa persona te decepcionó, el problema es qué haces con esa decepción, qué haces con ese dolor, qué haces con ese sentimiento que se formó ahí en el corazón. ¿Lo dejas o realmente lo sacas para ser libre en Cristo Jesús? Porque entre otras cosas, venimos a Dios lleno de dolor, quizás con un corazón fragmentado, porque estamos hablando, la prueba de fe de la que estamos hablando en esta serie no tiene que ver con el dinero o con que te quiten la casa. Los bienes materiales se recuperan, van y vienen. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con esos dolores que se causan, que están allí y que por más tratemos de convencernos a nosotros mismos que nada pasó, sabemos que algo pasó, nos incomodó y generó una herida. Una persona a la que le diste tu vida y te defraudó, te sientes decepcionada, te sientes decepcionado, y puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tu padre, tu madre que se fue de casa. Son situaciones. Y ahora que conoces a Cristo, quizás puedes decir, bueno, ya Dios me perdonó y ya yo perdono a ese papá que se fue de casa. Pero ¿qué pasaría si ese papá recibe de Cristo y lo vuelves a ver? ¿Tendrías la valentía de volverlo a ver? ¿Tendrías la valentía de resolver ese argumento que quedó allí pendiente? Porque aunque pensaste que sería fácil abrir un hueco, taparlo y ya todo acabó, no es así. Hay que sanar. Y para sanar hay que confrontar. Pero no olvides que es en amor. Por eso cuando Pablo le escribe a Filemón, obviamente Pablo conoce la vida de Onésimo. Porque entre otras cosas, después que Onésimo recibe al Señor, se convierte en un discípulo de Pablo. Pablo le enseña la palabra de Dios, le enseña a amar a Cristo, le enseña lo que es el amor y a ser verdaderamente libre. Y al tener ese tiempo de enseñarle, lo conoce y se da cuenta, vaya qué pequeño es el mundo es un pañuelo. Onésimo terminó siendo el esclavo de un gran líder, a quien Pablo conocía y tenía en gran estima, de Filemón. Así que Pablo se da cuenta de Onésimo, que entre otras cosas Onésimo significa útil. Y Pablo ve el crecimiento de Onésimo espiritualmente, la madurez que alcanzó, cómo conoce a Dios y conoce de su palabra. Onésimo se convierte en un fiel ayudante de Pablo. Pablo lo necesita como ese ayudante allí. Le enseña que la verdadera libertad no es la física, sino la espiritual. Que hay reglas que cumplir de acuerdo al entorno. Hay reglas a las que hay que sujetarse por respeto. Y una de esas reglas es, si eres un esclavo, pues debes respetar a tu amo. Pablo no critica la esclavitud, Pablo va mucho más allá, porque aunque una persona sea libre físicamente, sigue siendo esclavo en su mente. Así que Pablo va mucho más allá. El amor de Dios, expresado a través de la vida de Pablo, tiene que ver con las relaciones interpersonales, más que con el trabajo o con ciertas posiciones que tengamos. Por eso, mis amados amigos, la Biblia nos enseña que Dios no tiene favorito. Todos somos iguales delante del Señor. Quizás tendrás una empresa, quizás tendrás éxito económico, o quizás vives en una casa muy humilde.
Quizás estás en un buen carro o quizás eres una persona que te toca caminar muchos kilómetros para ir a trabajar. Sea cual sea la posición y la situación, no hay ninguna diferencia. En Cristo todos somos iguales. Y a esto iba Pablo. Porque ya no hay un rótulo, un título como lo hace el mundo. No, ahora todos son hijos de Dios. Los que reciben a Jesús en su corazón son hijos de Dios. Por eso podemos congregarnos todos. Y aunque hayan posiciones diferentes en la iglesia, todos somos iguales y Dios nos ama a todos por igual. Qué maravilloso esto. Por eso Pablo va a las relaciones y en algunos consejos, como en el libro a los Efesios, le dice a los esclavos: sujétense a sus siervos, a sus señores, y respétenlo. Y a los señores le dicen: respeten a sus esclavos también. Tengan en cuenta que son hermanos en Cristo, trabajan el uno para el otro, pero siempre debe haber el respeto y debe primar el amor, un amor no fingido. Por eso el amor se prueba, mis amados amigos, y es allí cuando se dan a conocer los verdaderos hijos de Dios. Por eso Pablo no se queda tranquilo y le dice a Onésimo: mi hijo, tienes que regresar a donde Filemón y resolver el asunto. Yo voy a escribirle una carta y tú se la vas a llevar. ¿Qué va a pasar? No sé, pero voy a apelar al amor de Dios. Y si Filemón, yo me imagino Pablo diciéndole a Onésimo, y si Filemón realmente es un hijo de Dios, yo voy a apelar al amor de Cristo y algo va a suceder. Pero ese asunto pendiente hoy tiene que culminar. Para Filemón iba a ser un encuentro complicado, igual que para Onésimo. Imagínate llegar a ese lugar y saber que tienes la soga al cuello, que tienes un acta de muerte, o quizás un castigo, quizás ir a la cárcel nuevamente, qué sé yo. Así que volver sería una verdadera prueba de fe para Onésimo. ¿Qué harías tú? ¿Le harías caso a Pablo y resolverías el asunto? Porque sabes que es algo que está incompleto en tu vida y hay un ciclo que cerrar, y solo Dios, a través de su amor, puede ayudarte. Porque entre otras cosas podríamos decir: pero es que si yo saco esto a la luz, si yo confieso un adulterio, si yo digo esto, si yo digo aquello, quizás va a haber una gran consecuencia. Sí, claro que lo va a haber, porque eso que cometiste en el pasado va a traer sus consecuencias, pero ahora Cristo está en tu corazón y puede hacer que de todas las cosas feas que se desaten como consecuencia, sacar algo bueno. Y si algo va a morir, es porque en Cristo va a resucitar, va a volver a la vida y va a ser con una gloria postrera mayor que la primera. Pero tienes que dar ese primer paso. Ese es el verdadero paso de fe, ese paso que caminas hacia el perdón, al que corres a cerrar ese ciclo para soltar y para ser verdaderamente libre en Cristo. Los hijos de Dios demuestran ese amor, y si hay algo que confrontar, Cristo estará contigo. Vendrán consecuencias, pero te aseguro que en medio de las consecuencias tendrás el amor de Dios operando para que todo termine obrando para bien. Esta es una breve reseña de Onésimo. ¿Qué hace Onésimo? Escucha a Pablo, se devuelve, o cuando sale con la carta en su mano decide irse hacia otro lado, o toma la decisión importante de su vida, volver, donde quizás las consecuencias sean graves, pero él sabe que Dios está en control. No te pierdas esta serie para que veamos todo lo que sucede entre Onésimo y Filemón, y cómo esa carta que Pablo escribe a Filemón es tan importante, porque el favor que le pide a Filemón lo conocerás después, y está basado más que en una posición de gobierno, en una posición de amor. Padre, te doy gracias por esta palabra. No sé, es sencilla, pero está allí porque debe ser relevante para nuestras vidas como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Encontrar el perdón, ser libres,
dejar ir libre a aquella persona, solucionar, dar punto final. Debe ser, Señor, lo primordial en nosotros. Perdónanos si le hemos dado vuelta al asunto y si nos hemos justificado o conformado con congregarnos, con asistir a la iglesia y dejar ciertos asuntos bajo candado, que es necesario que cuando tú vienes a nuestra vida, esos asuntos salgan a la luz para ser verdaderamente libre. Señor, considero esto una verdadera prueba de fe que tiene que ver con nuestra actitud y con nuestro corazón. Haznos ver que si tú vives en nuestra vida, en nuestro corazón, necesitamos ser como tú, Jesús. Aquella actitud que tuviste en la cruz, cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver y entender lo que necesitamos escuchar de ti y entender. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Bendiciones.